Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Bien, entonces, el día de hoy voy a presentarles acerca del apoyo de imagen para el caso clínico de dolor pélvico, ¿no? Bien, para eso recordarles, ¿no?, que la metodología que seguiremos para las clases será la presentación que les realice, ¿sí?, durante el tiempo establecido en el horario, y unos 15 minutos finales, ¿sí? Ahí ustedes rendirán una pequeña evaluación con respecto igual de los temas que vayamos revisando. Para la próxima semana, para la siguiente clase, los primeros 15 minutos realizaremos la evaluación sobre el tema de dolor pélvico, ¿no? Y los últimos 15 minutos haremos una pequeña evaluación igual acerca de ya lo que nos correspondería a la siguiente semana, ¿no? Todas las clases obviamente van a estar grabadas y se las compartirá también con ustedes. Recuerden que a través del WhatsApp o de Telegram o de email, cualquier inquietud, pregunta es bienvenida, ¿no? Ya me parece que me ayudaron creando ustedes el chat para tener de todo el grupo, un chat en WhatsApp. Sí, doctor. Perfecto, bien, entonces a través de ese medio, igual cualquier novedad nos comunicaremos siempre, ¿no? Bien, en este momento voy a compartirles entonces la presentación. Ahí les pediré me avisen si visualizan en sus pantallas, ¿no? Bien. ¿Me confirman si están visualizando el caso clínico de dolor pélvico? Sí, doctor. Perfecto, bien. Entonces, para el dolor pélvico, ¿sí?, en los protocolos de los servicios de ginecología, ¿sí?, siempre es mandatorio el pensar primero en la enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Lo que conocemos como las EPI, con sus siglas. Y este proceso infeccioso que afecta al tracto genital superior femenino, ¿no? Se trata de una de las enfermedades más comunes en las mujeres en edad fértil y las sexualmente activas. La semiología clínica es inespecífica, por lo que la imagen médica cobra especial importancia para establecer el diagnóstico de esta enfermedad, ¿no? En la etiología, recuerden ustedes, la causa más frecuente, la bacteriana, los gérmenes con mayor frecuencia involucrados, la Neisseria gonorrhoeae y la Chlamydia trachomatis, ¿no? La diseminación, se dan estas vías, puede ser la ascendente, desde el cérvix uterino, ¿sí?, que viene a ser el mecanismo más frecuentemente implicado en la infección, ¿no?, ligado directamente a la transmisión sexual. Implica habitualmente a los gérmenes, que ya los indicamos anteriormente. Puede darse una diseminación por continuidad desde otros procesos infecciosos, como aquellos abscesos periapendiculares o la diverticulitis aguda también, que afectarán a los órganos pélvicos femeninos. La diseminación hematógena, sí, es muy poco frecuente y en realidad es específica de la tuberculosis, ¿no? En los factores de riesgo, ¿sí?, tenemos todos aquellos que favorecen la diseminación ascendente desde el cervix, ¿no? Las relaciones sexuales con alta frecuencia, especialmente en casos de múltiples parejas sexuales por contagio a partir de estas. O también la manipulación médica o quirúrgica de estas estructuras, como
también la colocación de los DIU. En cuanto a la semiología clínica, es muy inespecífica y variable, desde el estado completamente asintomático, tanto clínico como analítico, a diferentes grados de manifestación de síntomas inespecíficos, entre los cuales destacamos la fiebre, la dispareunia, el dolor abdominal hipogástrico o dolor pélvico, la sensibilidad anexial o cervical aumentadas o la aparición de síntomas constitucionales. Por tanto, dada la inespecificidad de la semiología clínica, es importante recurrir a las técnicas de imagen. Entonces, antes del advenimiento de las técnicas de imagen, el diagnóstico prácticamente era quirúrgico, ¿no? En pleno acto quirúrgico, ¿sí? Entonces, allí los médicos ginecólogos observaban directamente los exudados purulentos, los edemas, y ya directamente la afectación de los órganos pélvicos, ¿no? Actualmente las técnicas de imagen permiten conocer el estado de los órganos internos sin necesidad de realizar los procedimientos invasivos, ¿no? Y claro, es importante porque guían de una manera más específica en la planificación quirúrgica para el médico ginecólogo, ¿no? Entonces, no olvidarnos que siempre es mandatorio empezar con la ecografía pélvica transvaginal y siempre complementarlo con la suprapúbica, ¿no? Es decir, podemos hacerlo siempre en los dos tiempos, haciendo que la paciente llene su vejiga para poder realizar la ecografía suprapúbica o transabdominal y luego de hacer que la paciente vacíe su vejiga, complementar con el estudio transvaginal. Es lo más correcto, ¿sí?, dentro de los protocolos ginecológicos y lo que nos va a dar una mejor presunción diagnóstica, ¿no? Sin embargo, dada la inespecificidad de la clínica, y a veces en realidad son pacientes que ya por su estadio, su enfermedad como tal, las asas intestinales pueden aumentar su producción de gas. Y recuerden siempre que el gas no se lleva con el estudio ecográfico. Entonces, en casos específicos, donde sí existe una sospecha diagnóstica de una enfermedad moderada a grave en cuanto a la EPI, entonces sí es necesario utilizar la tomografía computarizada, ¿no? En la enfermedad muy leve, a veces en realidad por mayor seguridad del ginecólogo, puede valerse de la tomografía y el problema que tenemos es de que hay hallazgos que son muy sutiles o prácticamente tenemos datos normales, ¿sí? En cuanto a la enfermedad leve, ¿sí?, se encuentran discretos cambios inflamatorios en la región pélvica que están manifestados básicamente con el engrosamiento de las paredes de aquellos órganos que son vísceras huecas, ¿sí?, la hiperemia, que viene a estar dada igual como parte del proceso inflamatorio, ¿no? El edema, ¿sí?, parte del proceso inflamatorio también, que se lo puede ver en los planos faciales, en los ligamentos, sobre todo en el ancho del útero o en los ligamentos uterosacros, ¿sí? Esto se va a acompañar con un borramiento de los planos grasos entre ellos, ¿sí? Este también es un dato importante del proceso inflamatorio, ¿no? Se pierde esa nitidez en la visualización de los planos grasos que se encuentran igual entre los órganos también, ¿no? Otros hallazgos son las linfadenopatías reactivas, ¿sí? Por eso es importante el estudio de los ganglios linfáticos a través de la tomografía, que afecta frecuentemente a los ganglios paraórticos hasta el nivel de los vasos renales. Y se puede evidenciar también la presencia de líquido libre intraperitoneal, ¿sí?, que se acumula frecuentemente en el fondo de saco de Douglas.
Así entonces, dentro del diagnóstico diferencial, nosotros vamos a tener la salpingitis, ¿sí?, cuando se afectan las trompas uterinas. Aquí se observará el engrosamiento, la hiperemia de estas estructuras y de los planos faciales y la grasa que la rodea. Se considera significativo un engrosamiento mayor de 5 milímetros. Esto es medible en el estudio tomográfico, ¿no? La oforitis, que consiste en la inflamación de los ovarios, se encontrarán aumentados de tamaño, más de 3 centímetros de diámetro, con un realce marcado tras la administración del medio de contraste debido a la hiperemia. Y otra apariencia característica de los ovarios es la presencia de múltiples imágenes quísticas anexiales, de pequeño tamaño, entre 2 y 10 milímetros de diámetro. Esto ecográficamente, de hecho, lo podemos visualizar, ¿no? Fíjense, entonces aquí, en este caso, es de una paciente, ¿sí?, con salpingitis bilateral de predominio en el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, en nuestros cortes axiales, identificamos al útero, ¿sí?, fíjense el útero, y hacia la izquierda de nuestro paciente, ¿sí?, observamos entonces lo que hablábamos, ¿no? Esta tuba, la trompa, engrosada prácticamente en su eje axial o transversal, ¿sí?, y que claro tiene esas hipodensidades que observamos tanto en la luz, ¿sí?, de la trompa, como también en la pared. Eso es líquido libre, ¿no? Entonces, obviamente hay un aumento de este líquido a nivel intraluminal en la trompa. Acá en el corte coronal podemos evidenciar también eso, ¿sí? Fíjense que aquí también el endometrio, la cavidad uterina, ¿sí?, el endometrio como tal también se muestra engrosado con la hipodensidad inferior. Acá es más observable, mejor visualizado, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de una salpingitis y de hecho acá de una endometritis, ¿no? Entonces ya obviamente con esta orientación diagnóstica con la tomografía, el ginecólogo realiza el procedimiento operatorio y prácticamente ahí se correlaciona, ¿no? La pieza macroscópica donde observamos el proceso inflamatorio de la trompa uterina, ¿sí?, que lo visualizamos en la parte del estudio de imagen de la tomografía, ¿no? Doc, hay un compañero que compartir el internet, no sé si lo puede dejar en la reunión. Claro que sí, claro. Con toda confianza me indican para poder ingresarles igual a los compañeros, ¿no? Doc, el compañero Carlos Arauz también está tratando de entrar y no puede. A ver, ya voy a revisar en este momento. No, al momento no tengo más que estén en espera. Sí. Ahí le indica que nuevamente ingrese, que yo igual les estoy colocando para que puedan asistir. Perfecto, ahorita ya me permitió. Bien, entonces les indicaba que en la ecografía, fíjense ustedes aquí, por el método suprapúbico, utilizando el transductor convexo, ¿sí?, esta parecería un asa intestinal. De hecho, así es como observamos también en algunos casos de apendicitis, ¿sí?, pero por la ubicación, entonces, en este caso a nivel de la fosa ilíaca derecha, siempre nosotros debemos sospechar también en una salpingitis, ¿no? Entonces, obviamente, en este caso el médico radiólogo, médico imagenólogo, recomendará complementar con el estudio tomográfico, ¿no?, para visualizar y localizar de mejor manera la lesión, ¿no? Entonces, ya con el correlato tomográfico, nosotros podemos ver
Fíjense aquí, la tuba prácticamente ha aumentado su calibre, ¿sí? Engrosado, ¿sí? Y vemos líquido en el interior, la hipodensidad, ¿no? Y vemos el útero, ¿sí? Entonces, lo que es llamativo es cómo se encuentra, ¿no? Esta tuba engrosada, aumentada de tamaño, ¿sí? Acá a nivel de otro corte, igual en la pelvis, nos damos cuenta igual de este dato, ¿no? De ese engrosamiento de la trompa uterina. Entonces, todo esto estaría a favor de la salpingitis, ¿no? Doc, una pregunta. Claro. Perdón que le interrumpa. No se preocupe. Decía que se podía ver hiperemia. ¿Cómo se ve la hiperemia en la imagen? Porque... Entonces, siempre nosotros nos aseguramos también que en el pedido, ¿sí? Cuando hacen la solicitud del examen, para estos casos particulares, cuando hay sospecha de líquido libre, de colecciones, de abscesos, pedir el estudio tomográfico de abdomen simple y contrastado, ¿sí? Entonces, el contraste lo que realiza para el caso de la trompa es se impregna en la pared, ¿sí? En la pared de la trompa, donde tenemos igual vasos sanguíneos, ¿sí? Y como hay un proceso de hiperemia, entonces es un hecho que el contraste va a llegar también a este nivel y nosotros lo vamos a visualizar de blanco, hiperdenso, ¿sí? Entonces, el dato de hiperemia en tomografía se ve por esa hiperdensidad a nivel de la pared de la trompa uterina. Bien, acá tenemos igual el ejemplo, aquí con cortes coronales, en cambio, ¿sí? Donde vemos el útero por encima, fíjense, de la vejiga con poca represión, ¿sí? Y lo que es llamativo es prácticamente aquí se encuentra como enrollado, ¿sí? La trompa uterina, ¿sí? Y lo que llama la atención es la hipodensidad que se encuentra dentro de la luz y la marcación de la pared con esa hiperdensidad, ¿no? Todo esto en relación con la salpingitis, ¿sí? Siempre a más de esto nosotros buscaremos si es que hay colecciones adyacentes, ¿no? Si es que hay abscesos adyacentes. Entonces, la endometritis, esta se produce cuando el útero es el órgano afectado y se va a caracterizar por un realce del endometrio o del miometrio, ¿sí? Tras la administración del medio de contraste. Y también buscaremos líquido en el interior del canal endometrial, ¿sí? Habrá una distensión por líquido en el canal endometrial. En la cervicitis, ¿sí? En el caso de que la inflamación se focaliza en el cervix, donde igual tendremos a nivel del endocervix, del canal endocervical, una acumulación de líquido, ¿no? Entonces, corte coronal y el corte axial. En el axial vemos el útero, en el interior del útero la hipodensidad, ¿sí? En relación con líquido, ¿sí? Y acá se lo visualiza mejor en el corte coronal, que está a favor de una endometritis, ¿sí? Y claro, si nosotros nos vamos a niveles caudales inferiores, podremos visualizar el cervix también. Entonces, aquí en el cervix observamos, ¿no? El canal endocervical, igual la acumulación de líquido, ¿sí? Como se lo ve, ¿no? Y la pared, fíjense ustedes cómo resalta, sobre todo aquí en el cervix, ¿no? Con esa hiperdensidad del color blanco, ¿sí? Que está en favor de la hiperemia, que tomográficamente se expresa de esta forma, ¿no? Y acá otro ejemplo, ¿sí? Donde tenemos igual aquí el útero, ¿sí? Lo llamativo es ese engrosamiento del endometrio, del canal endometrial, ¿sí? Y el realce que tenemos en el miometrio sobre todo, ¿no? ¿Sí? Esas imágenes blancas, hiperdensas, están rodeando, ¿no?
Entonces, esto claro, es una muestra clara de una endometritis. En la enfermedad grave, actualmente es un grado de enfermedad poco frecuente en nuestro medio, sin embargo, dada su gravedad, hay que conocerlo, ¿no? Siempre hay que sospechar igual, ¿sí? En el caso de que el proceso inflamatorio avance, se cronifique, es decir, tengamos ya una inflamación crónica, aparecerán signos radiológicos relacionados con abscesos, ¿sí? Esto es importante, entonces. Fíjense cómo la enfermedad evoluciona, va a un estadio grave y se forman las colecciones, los abscesos, ¿no? Estos pueden afectar únicamente a la trompa de falopio, ¿sí? En cuyo caso les llamamos piosalpins, ¿sí? No se debe confundir con el hidrosalpins, ¿sí? Entonces, los dos procesos son diferentes, ¿sí? En este último caso, lo que se produce es una obstrucción al drenaje de líquido secretado por las trompas. Una de las causas puede ser la formación de adherencias en el interior de estas estructuras por procesos inflamatorios previos, ¿no? Entonces, en el caso del hidrosalpins, el contenido de la trompa será líquido, hipodenso y homogéneo. Esa es otra diferencia, ¿no? En cambio, en el piosalpins, pus tendrá una densidad mayor y será heterogéneo. Otra diferencia también es que las paredes de la trompa no se mostrarán hipercaptantes ni hiperémicas. Eso también es un punto importante de diferencia, ¿no? En los procesos con pus, ¿sí?, tendremos una mayor captación del contraste y la hiperemia, ¿no? Una mayor hiperemia. También es posible que el proceso inflamatorio afecte de manera combinada tanto a la trompa como a los ovarios, ¿sí?, recibiendo el nombre aquí de abscesos tubo-ováricos, porque están englobando a la trompa y a los ovarios, ¿no? Y recuerden que pueden ser unilaterales o en casos más graves, más severos, pueden ser bilaterales, ¿no? En caso de quedar pus retenido en el útero por un proceso inflamatorio mantenido en el tiempo y que exista obstrucción del cérvix también, el nombre, el término con el que se lo conoce será el de piometra, ¿no? Ya cuando tenemos pus que se encuentra coleccionada prácticamente dentro del útero, ¿no? Ese es el piometra. Bien, entonces en estas imágenes, ¿sí?, son justamente para que ustedes observen cómo se ve el hidrosalpins, ¿sí? Entonces aquí la tomografía con contraste oral e intravenoso es un protocolo adecuado que se utiliza, ¿sí?, en varios servicios igual. El administrar contraste también por vía oral, ¿sí? Entonces, los cortes axiales que tenemos a nivel de pelvis, la fase venosa, ¿sí?, representados entre A y C, y la fase excretora, la fase de eliminación, ¿no? Entonces, aquí recordarles que cuando la tomografía se utiliza contraste, uno, al administrar el contraste, va a adquirir las imágenes tomográficas, a obtener esas imágenes tomográficas luego de un tiempo. Entonces, los llamamos fase arterial a aquellas imágenes que son adquiridas 40 a 60 segundos después de haber sido administrado el contraste, ¿sí? Luego tenemos la fase venosa, que más o menos esta se sitúa entre los 60, entre el minuto más o menos, luego de un minuto hasta unos 2, 3 minutos después de haber administrado el contraste, ¿no? Y las fases de eliminación, que se las llama como fases tardías también, fase excretora, para que lo entiendan también en este caso, corresponde a imágenes adquiridas luego de los 3 minutos, ¿sí? En algunos casos incluso se obtienen hasta después de 5 minutos estas imágenes, ¿no? Entonces a ello nos referimos con las fases que tenemos, las fases contrastadas, ¿no? Entonces observamos que en la fase venosa, fíjense ustedes, en estas, lo que es llamativo es que la estructura tubular
con contenido líquido la ubicamos en la región anexial derecha, a la derecha de nuestro paciente, ¿sí? Entonces aquí prácticamente perdemos de vista al ovario, al anexo derecho, ¿sí? Porque se confunde justamente con la trompa que se encuentra llena de líquido, ¿sí? Entonces aquí, para diferenciar lo que hablábamos del Pio Salpins, entonces veremos únicamente líquido focalizado a nivel de la trompa, ¿sí? Y que no habrán signos de, sobre todo, colecciones que podamos ver igual adyacentes a esta, y la pared igual no resaltará, ¿sí? No estará brillante con un blanco brillante debido a lo que no hay el proceso de hiperemia, ¿sí? Y observamos, fíjense ustedes en la fase de excreción, ¿sí? Y podemos distinguir un quiste folicular, ¿sí? Un quiste folicular justamente, ¿no? Entonces aquí vemos la trompa que no está marcada, no está marcado su reborde, fíjense ustedes, no se marca el reborde, ¿sí? Y por eso corresponde a un hidrosalpins. Mientras que el quiste folicular, que lo vemos igual en la fase venosa, ¿sí? Con esa hipodensidad en su interior y con un borde muy definido, que corresponde a un quiste simple anexial en el lado izquierdo de nuestro paciente, ¿sí? Bien, en la ecografía, ¿sí? Entonces lo llamativo, ¿no? Del hidrosalpins, líquido, abundante, y vemos tanto en el útero como también en la trompa uterina, ¿no? Entonces acá hemos focalizado en el útero, ¿sí? La presencia de líquido y abundante líquido, ¿no? Ahora los abscesos tubováricos. Aquí el médico radiólogo lo que hace es caracterizar, es decir, medir, describir el comportamiento que tienen las lesiones sospechosas de abscesos, de colecciones, ¿sí? Y como les digo, lo importante aquí es que va a ser una guía para el ginecólogo para que él planifique su acto quirúrgico adecuadamente, ¿no? Aquí lo llamativo es el líquido libre en el fondo de saco de Douglas, ¿no? Entonces, fíjense cómo en este fondo de saco recto uterino, ¿sí? Entre el recto y el útero, vemos la hipodensidad, ¿no? Es líquido libre, en relación con ascitis. Acá igual, entre el útero y el recto, vemos esta hipodensidad, ¿no? Esto en el plano axial, en el plano sagital, ¿sí? Acá vemos igual, líquido que también se ubica por encima de la vejiga, ¿no? Líquido libre. Bien, entonces, aquí lo que hacemos es buscar el área afectada, ¿sí? Acá es muy notorio, fíjense en el lado izquierdo, prácticamente aquí es donde vamos a buscar las colecciones, ¿sí? En el plano axial, acá también en el plano axial, y aquí en el plano sagital, ¿no? Que podremos ver entonces el líquido libre en el fondo del saco de Douglas, ¿sí? Acá prácticamente con la vejiga, por encima de la vejiga vemos las colecciones, ¿no? Entonces, por la ubicación anatómica, ahí lo calificaremos en este caso, ¿no? Como un absceso tubovárico del lado izquierdo, ¿no? Bien, acá tenemos un gran absceso tubovárico izquierdo, ¿sí? Entonces, el origen va a ser en la trompa uterina, y fíjense cómo el líquido libre, a través de la corredera parietocólica izquierda, llega incluso al espacio periesplénico. Este es un espacio virtual que se ha llenado con líquido libre, producto de esa secreción purulenta del absceso tubario, ¿no? Entonces acá podemos ver incluso cómo a través de la corredera parietocólica derecha, ¿sí? Llega líquido libre también al espacio perihepático.
el gran absceso tubárico izquierdo, ¿sí?, que habíamos indicado, y además se observan colecciones pararrectales, es decir, hacia los lados del recto, ¿no? Tenemos recto y aquí una colección, fíjense ustedes, aquí en el corte sagital vemos esas colecciones, tanto incluso hacia la parte posterior, ¿sí?, del recto, ¿no? Entonces son algunas colecciones de ahí. Un absceso tubárico derecho, ¿sí? Nos vamos a la derecha de nuestro paciente, ¿sí?, y vemos, ¿no?, esta hipodensidad con el remarcamiento de la pared de la trompa, ¿sí?, y la presencia de las colecciones. Son varias colecciones que están adyacentes a la tuba. Entonces, corresponden a los abscesos tubáricos derecho, ¿no? Fíjense que es unilateral porque en el lado izquierdo normalmente no se dejan ver incluso las trompas en los estudios tomográficos, ¿no? Entonces, pasan desapercibidos en condiciones fisiológicas o normales. Un gran absceso tubo ovárico izquierdo, fíjense que es una verdadera masa heterogénea donde se encuentra la trompa y las colecciones, ¿no? Acá en el corte axial, en el corte coronal y en el corte sagital, ¿no? Entonces, varias colecciones, ¿no? Ecográficamente, entonces veríamos la masa, ¿sí?, dependiendo del sitio, ¿no? Fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, en plena cavidad pélvica, ¿sí? Pero la masa es lo que impresiona y lo que lastimosamente nos hace perder el campo de visión para situarlo y ubicarlo de mejor manera, ¿no? Entonces, ante este hallazgo, correlacionamos con el complemento tomográfico, ¿sí? Entonces, fíjense acá, si en la tomografía todas las colecciones las podemos visualizar, ¿sí? Aquí están implicadas prácticamente ambas tubas, ¿no? Estos son los casos excepcionales, casos raros, en los que hay múltiples colecciones, ¿no?, y de gran tamaño. Acá en el lado izquierdo, fíjense ustedes cómo tenemos, ¿no?, estos abscesos tubo-ováricos, que están abarcando también al ovario del lado izquierdo, ¿no? Y lo llamativo es el DIU, fíjense cómo se deja ver, este DIU, ¿sí? Fíjense acá vemos igual el DIU, como esta imagen hiperdensa, ¿no? Bien, tenemos los cortes axiales y los cortes coronales, ¿no? Básicamente para visualizar estos abscesos tubováricos, en este caso del lado izquierdo, ¿sí? Entonces vemos, ¿no?, esa heterogeneidad que hay en esta región. Bien, aquí en la tomografía abdominal con contraste intravenoso, ¿sí?, visualizamos los cortes axiales, los cortes coronales, ¿sí?, en la cavidad endometrial, los llamativos, ¿no?, tanto en la figura A, en la figura B, en la figura C, ¿sí?, y la trompa derecha, la trompa del lado derecho, ¿no? Fíjense ustedes. Entonces, con contenido líquido, y a más de eso tienen el realce de la pared, ¿sí?, la mucosa, que son hallazgos compatibles con la endometritis y un Pio Salpinx también, ¿no? Ambos ovarios aquí, en cambio, se los ven normales, ¿sí? Entonces no hay compromiso anexial. Entonces acá observamos la tomografía abdominal con contraste oral e intravenoso, ¿sí?, cortes axiales en la pelvis y las reconstrucciones coronales, ¿no? Entonces los llamativos vienen a ser la cavidad endometrial con contenido líquido, ¿sí?, el endometrio con contenido líquido, como se lo ve, y lo más llamativo, ¿sí?, las colecciones complejas con paredes que realzan y burbujas aéreas,
Recuerden que el gas se lo ve negro en la tomografía, ¿sí? Entonces este gas, incluso para la parte etiológica, las bacterias, ¿no? Productoras de gas también, y claro, son estas burbujas aéreas en su interior, en ambas regiones anunciales, ¿no? Prácticamente en el sitio de los ovarios derecho e izquierdo, allí es donde se ven las colecciones, ¿no? Pues fíjense esas colecciones con gas en el interior, ¿no? Entonces, compatibles con endometritis y los abscesos tubováricos, ¿no? Acá tenemos la tomografía abdominal con contraste oral e intravenoso, los cortes axiales, ¿sí? Y los coronales, ¿no? Entonces observamos colección compleja en la región anexial del lado derecho, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos esta colección y la dilatación también de la trompa uterina con aire en su interior. ¿Sí? Hallazgos que son compatibles con el absceso tubo ovárico derecho. Aquí el ovario izquierdo se encuentra indemne, no se encuentra afectado, ¿no? Entonces, fíjense cómo la reconstrucción multiplanar nos sirve, en este caso igual con el plano sagital, corte sagital, para evidenciar las colecciones, ¿no? Bien, afectación de estructuras adyacentes, ¿sí? En casos de enfermedad grave, es posible que se afecten de manera secundaria otros órganos, ¿no? Para valorar esta afectación es especialmente importante la tomografía, dado que la ecografía se encuentra muy limitada por el campo de visión. En cuanto a la afectación del tracto digestivo, las asas entéricas y las colónicas pueden afectarse de manera reactiva y secundaria a la enfermedad pélvica inflamatoria, ¿sí? Como consecuencia de esto puede llegar a aparecer el síndrome obstructivo. De manera aguda, el cuadro obstructivo puede ser tanto mecánico como paralítico. Y es aquí lo que ustedes conocen como el ilio, ¿no? Un ilio mecánico o un ilio paralítico, en relación con la inflamación de las asas intestinales por irritación a partir de la epi adyacente, ¿no? Entonces, de manera crónica, esta inflamación producida en la enfermedad pélvica inflamatoria va a producir la aparición de tejidos por uso, que pueden adoptar la forma de bridas y pueden así dar la obstrucción mecánica. Esto es lo que hacen las adherencias también, ¿no? En la afectación ureteral, ¿sí? De manera similar, tanto en el cuadro agudo como crónico, a lo descrito del tracto digestivo. En este caso, producirán el hidrouréter, ¿sí? Es una dilatación por líquido en el interior de los uréteres, o la ureterohidronefrosis en casos más graves, ¿no? Donde hay también el llenado de líquido dentro de los riñones, en función de la gravedad y evolución del cuadro. La afectación del peritoneo, la inflamación local puede producir peritonitis y a través de este tejido extenderse a otros órganos a distancia, ¿no? Pueden producirse una peritonitis grave que ponga en compromiso vital al paciente en caso de rotura de abscesos tubováricos o de la trompa, de los abscesos tubáricos, o en el caso del piosálpix, ¿no? Afectación de estructuras a distancia se valora exclusivamente mediante la tomografía. Puede haber la trombosis o tromboflebitis de la vena gonadal, ¿sí? Como consecuencia del proceso inflamatorio. Hay un estado de hipercoagulabilidad que puede resultar en una trombosis inflamatoria o tromboflebitis de la vena gonadal, lo que hace que se agrave el cuadro, ¿no? El síndrome de Fitzhugh-Curtis, que se produce por la llegada de las bacterias responsables de la EPI al espacio perihepático, ¿sí? Pueden alcanzar esta región a través de la corredera parietocólica, lo que visualizábamos en las imágenes, ¿no? O de la fascia lateroconal, o bien a través de las estructuras vasculares, las venas gonadales o las linfáticas, ¿no?
En los estudios de imagen se observa la inflamación de la grasa periférica y un aumento en la captación del contraste por parte de la cápsula hepática. También es posible que se encuentren hallazgos similares a una colecistitis, es decir, inflamación también de la vesícula biliar, de la pared de la vesícula biliar, sí, con engrosamiento de la misma y cambios inflamatorios de la grasa perivesicular. Entonces aquí tenemos, ¿no?, lo que indicamos justamente del síndrome de Fitz-Curtis, ¿sí?, en una paciente de 26 años, puérpera, con un legrado reciente que le han practicado, ¿sí? Entonces se ve, ¿no?, este líquido libre, ¿sí?, que va a estar por la corredera parietocólica derecha a avanzar al espacio perihepático, ¿no? Fíjense entonces, líquido libre en el espacio perihepático, ¿sí?, y el líquido libre justamente en la región lateroconal, ¿sí?, esto en relación al retroperitoneo, que puede afectar también al riñón. Es conveniente recordar la inespecificidad semiológica de la EPI. Es probable que el médico suscriptor del examen sospeche de otras entidades que producen dolor pélvico, ¿sí?, como puede ser la misma apendicitis, la diverticulitis, y que ello los lleve a solicitar la ecografía, ¿no? Por tanto, en caso de realizar una ecografía por alguna de estas sospechas clínicas, será conveniente realizar una evaluación completa, ¿sí? Aquí es importante hacer tanto de mi abdomen superior y mi abdomen inferior, que incluye la pelvis, ¿no?, en busca de signos de enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, para los diagnósticos diferenciales, ¿sí?, es importante estudiar las lesiones quísticas que requieren seguimiento. Aquí tenemos los quistes foliculares, quiste del cuerpo lúteo, los quistes hemorrágicos, los cistoadenomas y los endometriomas, ¿sí?, que tienen su dato en particular en la tomografía, ¿sí?, la evolución también es un dato importante, y comentarios adicionales que son específicos para cada una de estas patologías, ¿no? Quistes funcionales, prácticamente en la ecografía los podemos ver como estas imágenes anecogénicas, negras, ¿sí? Pueden presentar igual su vascularidad, ¿sí?, estudio Doppler. Esta vascularidad será de forma periférica o anular, ¿sí? Y claro, aquí es importante justamente, fíjense con la reconstrucción volumétrica, uno observa el ovario y alrededor de él los vasos sanguíneos, ¿sí? Y claro, esto estaría en función de los quistes funcionales o foliculares. El quiste ovárico funcional, fíjense tal como se lo ven, ¿no?, esta imagen quística hipodensa, ¿sí?, que tiene un reforzamiento periférico, ¿no? ¿Sí? Este es un quiste ovárico funcional. Entonces, la medición es importante aquí porque, para este caso, por ejemplo, nos midió 2 centímetros, ¿no? Ya con el dato mayor de 2 centímetros podemos pensar, sospechar en imágenes quísticas, ¿no? Los quistes hemorrágicos, en cambio, en ecografía se los ve de esta forma heterogénea, ¿no?, donde tenemos igual septos o paredes, ¿sí?, que limitan a las imágenes anecogénicas pequeñas, ¿sí? Así es como se ve un quiste hemorrágico. Aquí también el efecto Doppler nos dará una vascularidad alrededor de la lesión, ¿sí?, la vascularidad periférica. Acá igual tenemos estos quistes hemorrágicos. Acá fíjense cómo también otro dato ecográfico importante es de que pueden presentarse como imágenes blanquecinas, ¿sí?, es decir, hiperecogénicas, ¿no? Entonces fíjense acá, entonces a nivel anexial, ¿sí?, ahí es donde vamos a ver justamente a buscar estos quistes hemorrágicos, ¿no? Fíjense igual como observamos estas formaciones quísticas
¿sí? Que son heterogéneas, ¿no? Y esa es la característica de estos quistes hemorrágicos. Fíjense aquí, quiste hemorrágico, ¿sí? Que al correlacionarlo con la tomografía, tenemos esa heterogeneidad también en cuanto a la densidad, ¿sí? Fíjense que igual vemos esa heterogeneidad, ¿sí? Y esto está en relación del quiste hemorrágico. Bien, aquí también para saber de que hay una invasión, fíjense, de líquido purulento al espacio perihepático, la corredera parietocólica con líquido libre, y fíjense como aquí, además de estos datos, tenemos esta formación quística, ¿no? A expensas del ovario izquierdo. Quiste hemorrágico roto, ¿sí? Hablaremos de roto cuando veamos líquido libre adyacente, ¿sí? Que se encuentra en la cavidad pélvica, ¿sí? En el fondo del saco de Douglas. Allí habrá una alta sospecha del quiste hemorrágico roto. La densidad en el líquido va a ser importante también para describir de que hay un contenido hemático hemorrágico, ¿no? Entonces aquí el dato de 50 unidades Hounsfield ayuda justamente a eso, ¿no? Indicamos con bastante acierto que se trata de que este quiste se ha roto y que el contenido ya se encuentra en el fondo del saco de Douglas. Otro diagnóstico diferencial, los embarazos ectópicos, ¿no? Esto es importante también. A nivel de las trompas uterinas podemos observar el embrión y los signos ecográficos del embarazo. Fíjense igual, la podemos ver. El caso de un embarazo ectópico, en la tuba también. La torsión ovárica en tomografía, ¿sí? Aquí la descripción que realiza el médico radiólogo, tomando en cuenta los hallazgos del ovario, en la trompa de falopio y en mi abdomen superior, en el caso de la citis, ¿sí? Entonces es importante porque van a orientar hacia el diagnóstico de torsión ovárica, ¿no? Ejemplos, fíjense cómo vemos, ¿no? Ovario aumentado de tamaño, ¿sí? Con líquido en su interior, esta imagen anicogénica. Acá fíjense cómo se observa en cambio ese aspecto heterogéneo, ¿sí? Y el correlato en la tomografía, ¿no? Así es como vemos una torsión ovárica, ¿sí? Entonces, una gran masa pélvica, fíjense, en relación con una torsión ovárica. Acá igual, con el estudio Doppler, podemos demostrar esa vascularidad incrementada en la periferia, ¿sí? Periferia también estará en relación con la torsión ovárica. Aquí en tomografía, ¿sí? Las imágenes hipodensas, ¿sí? Es esta gran masa en relación justo con la torsión ovárica, ¿no? Torsión ovárica izquierda con hematoma. Entonces, justamente a la izquierda de nuestro paciente, ¿sí? Allí es donde vamos a tener, fíjense, cómo al ser una masa prácticamente, desplaza también al útero, ¿sí? Y esa heterogeneidad de la lesión, que así es como se la ve en el caso de los teratomas, ¿no? Los endometriomas, ¿sí? Estos endometriomas, fíjense entonces, son parecidos prácticamente a los quistes hemorrágicos, que ya los habíamos visto, ¿sí? Siendo un poco más homogéneos que los quistes hemorrágicos, ¿no? Entonces, estos endometriomas, y a nivel pélvico, como se los visualiza, ¿no? Fíjense bien. Los endometriomas, ¿sí? Aquí en la pared
pélvica, podemos ver estas formaciones, ¿no? Fíjense aquí el útero y alrededor de esto los endometriomas, ¿no? Entonces, en la ecografía, nosotros les describimos como imágenes anecogénicas que presentan ecos puntiformes en el interior, ¿sí? Estos estarán en relación con endometriomas, ¿sí? Fíjense aquí las imágenes quísticas en resonancia magnética, que son hiperintensas, ¿sí? Y que en cambio el endometrioma es hipointenso, ¿sí? Fíjense lo que habíamos indicado, ¿no? Imagen hiperintensa, quístico, ¿sí? Imagen hipointensa en resonancia magnética, serán endometriomas. Entonces, en estas imágenes superiores, en la ecografía, ¿sí? Vemos igual esos endometriomas, que en la tomografía se observan, ¿no? Con ese contenido heterogéneo, y el correlato en la resonancia magnética, ¿sí? Se van a distinguir estos endometriomas, ¿no? Tomografía, ¿sí? Y líquido libre también, la trompa que se le ve distendida también, aumentado su calibre. Acá observamos igual en el lado izquierdo, a nivel del anexo izquierdo, esa formación heterogénea en relación con el endometrioma, ¿no? Y en la resonancia magnética, ¿sí? Endometriomas, fíjense acá, en este corte coronal, prácticamente en la resonancia magnética, y visualizamos igual, ¿no? Esta formación, que más de un compromiso tubárico derecho. Incluyendo en el tejido celular subcutáneo de la pared abdominal, podemos ver las imágenes heterogéneas correspondientes a los endometriomas, ¿no? Bien, en la tomografía, ¿sí? Entonces el útero, que en algunos casos se lo podrá ver aumentado de tamaño, y alrededor de este, en cercanía de las trompas uterinas, los endometriomas, ¿no? Que en la resonancia magnética se van a visualizar de mejor manera, en corte axial también, ¿no? Endometriomas. Las varices pélvicas, ¿sí? En la tomografía abdominal con contraste oral e intravenoso, tenemos los cortes axiales en pelvis, donde se demuestran las dilataciones venosas, ¿no? Tenemos en las venas, ¿sí? Tanto pélvicas como las ováricas, ¿sí? Tenemos ese aumento en el calibre, ¿no? Aumento en el calibre de estas venas. Entonces, los miomas, recordar, ¿no? Los leiomiomas, que pueden ser causantes también de este dolor pélvico, en algunos casos del dolor pélvico crónico, ¿sí? Estos leiomiomas que tienen carácter benigno, recuerden ustedes, cómo se los ve en la tomografía. Y claro, aquí en la ecografía, un mioma subseroso, ¿no? Que protruye hacia afuera, ¿sí? Del útero. Entonces tenemos los miomas, ¿no? Fíjense cómo se los ven. Entonces, tomográficamente, estos miomas se calcifican, estas lesiones benignas, ¿sí? Entonces, es importante diferenciar los tipos de miomas, ¿no? Fíjense, aquí tenemos un mioma gigante heterogéneo con componente quístico, septado, ¿sí? Son formas igual en las que puede presentarse un mioma, ¿no? Fíjense este mioma gigante pélvico, con los bordes engrosados. Entonces aquí es importante diferenciar, obviamente, las características malignas también, ¿no? Vemos el útero, ¿sí? Y prácticamente
Podemos ver esta hipodensidad adyacente que se encuentra en el miometrio, pueden corresponder a los miomas intramurales, ¿no? Otro mioma gigante, fíjense cómo ocupa casi toda la cavidad pélvica, ¿sí? Entonces en la ecografía se nos queda corto el campo de visión, por eso la tomografía nos ayuda de mejor manera. Aquí un útero incrementado de tamaño también a expensas de un gran mioma. Fíjense, un tremendo mioma, ¿sí? A nivel del cuerpo y del cervix, ¿no? Aquí es importante siempre en cervix el descartar de que sea un carcinoma cervical, ¿no? Otro mioma, fíjense, en estos cortes axiales, ¿sí? Esa heterogeneidad, igual de algunos tipos de leiomiomas, ¿no? Fíjense, ¿no? Mioma gigante que distorsiona la arquitectura uterina. El himen imperforado, que recuerden ustedes, la cavidad uterina también puede estar distendida, ¿sí? Producto de este himen imperforado. Entonces, la cavidad uterina es la que se llena de líquido, ¿no? Aquí es importante el útero didelfo, ¿sí? Observamos las dos cavidades uterinas separadas, ¿no? Útero didelfo. Las pielonefritis, ¿sí? Por esa comunicación, entonces pueden afectarse los riñones, ¿sí? En estos casos tenemos un aumento del tamaño, irregularidad de los bordes. Entonces, con respecto de la rotura del embarazo ectópico con tomografía, podemos observar el hemoperitoneo, ¿sí? El cuerpo lúteo y la lesión quística con realce en anillo, ¿sí? El sangrado activo, líquido libre, con hiperdensidad entre 50 unidades Hounsfield, la lesión quística con realce en anillo fuera del útero. ¿Sí? Situaciones en las que la tomografía de elección, las complicaciones postparto, hallazgos en tomografía, ¿no? La endometritis, las complicaciones postcesárea, trombosis de la vena ovárica, abscesos, fascitis necrotizante y las fístulas colovaginales que conectan colon con vagina. Los abscesos post-cesárea, que también podemos observarlos a nivel de la herida, de la sutura, ¿no? Los teratomas, ¿sí? Estas masas pélvicas, ¿sí? Que tomográficamente las podemos diferenciar por esa atenuación grasa que tienen en su interior, ¿no? Que se lo ve más hipodenso a la grasa, ¿no? Los cistoadenomas, las lesiones benignas, ¿sí? Dependientes del ovario, ¿no? Y su correlato maligno, el cistoadenocarcinoma, ¿no? Masas gigantes con paredes irregulares, la invasión que pueden producir a órganos adyacentes, ¿sí? En relación con el cistoadenoma ovárico. Apariencia diagnóstica característica con la tomografía, ¿sí? Aquí hay datos para distinguir teratoma, el hidrosalpinx, la EPI, carcinoma ovárico y las varices pélvicas, ¿no? En cuanto a nuestra paciente del caso clínico, ¿sí? El médico muy bien prescribió la ecografía transvaginal, ¿sí? Y aquí el hallazgo fue observar el útero aumentado de tamaño, un miometrio heterogéneo por la presencia de 2 miomas intramurales, es decir, hay miomatosis, ¿sí? Y además, fíjense cómo uno de estos miomas invadía también al cuerno, a la trompa derecha, ¿no? Y también adicional, apreció el médico radiólogo signos de salpingitis derecha. Entonces, las preguntas motivadoras, ¿no? ¿Es útil